Me van a permitir que empiece por el final. En el estado actual de la criminalística, de la ciencia criminalística, cualquier persona que esté aquí, incluyéndome a mí, de esas personas vamos a poder saber hábitos de comportamiento, últimas ingestas, qué ha hecho en las últimas horas o días, si ha echado gasolina en el vehículo o no. Vamos a poder saber indubitadamente, es una palabra que utilizaré con frecuencia en esta charla, vamos a saber indubitadamente qué sustancias ha tomado, pero sustancias que van desde la cafeína del café a cualquier droga de abuso que puedan imaginar consumir, pasando por la nicotina del tabaco. Y desde luego no tengan ninguna duda que voy a poder identificar a todos y cada uno de ustedes que están aquí. No voy a tardar 55 minutos, que es lo que algunas, según qué series de televisión hacen, y todos los investigadores están anatómicamente muy bien conformados y todo esto, pero no tengan ninguna duda. De manera que mi intención es, en este rato que voy a pasar aquí dirigiéndome a ustedes, mostrarles un poco cómo ha ido avanzando esta ciencia hasta llegar a esto que tenemos hoy, y que, insisto, para bien o para mal, hace que podamos tener toda esa información que les he comentado. Vamos a empezar por aquí. Miren, estas son las grandes preguntas de las que va a tratar un poco mi disertación. ¿Qué, cómo, dónde, cuándo, con qué, por qué y quién? El escenario más pesimista es que nos hagan todas estas preguntas. Afortunadamente no suele ser así, nos hacen alguna de ellas o un par de ellas. De manera que nos pueden preguntar qué sucedió. En principio, parece que puede tener una respuesta bastante sencilla e inmediata. Me pondré yo siempre de ejemplo para evitar susceptibilidades. Si yo fallezco en este instante, ahora mismo de una muerte fulminante, obviamente qué sucedió es bastante sencillo de decir, ¿no? Leandro ha fallecido, es cadáver. Pero puede que hayan ocurrido otra serie de cosas previas, de manera que ese qué no es tan inmediato, o puede no serlo. Cómo sucedió también parece que puede ser muy inmediato, pero entramos aquí en lo que se denomina criminalística de campo, entre otras cosas, que es la investigación de la escena del crimen, o de lo que aconteció, no tiene por qué ser siempre un crimen. El dónde es algo también de respuesta relativamente inmediata, pero fíjense, si mi cuerpo, mi cadáver aparece a las puertas del restaurante Cofradía de los Pescadores, donde he tenido el placer de tomar hoy un escaldón maravilloso, mi cuerpo aparece allí, puede que no haya fallecido allí y me hayan llevado allí por el motivo que sea, y la ciencia criminalística, la medicina legal y forense, va a poder responder a ello. Yo les voy a poner ejemplos de casos reales a medida que avancemos. Respecto al cuándo, es algo parecido. Aquí les voy a hablar del tanato cronodiagnóstico, es decir, qué herramientas tiene la criminalística para saber cuándo aconteció un hecho y, desde luego, cuándo aconteció mi muerte. ¿Con qué sucedió? Hombre, si en mi cadáver aparece un arma blanca clavada en el tórax, es previsible que haya podido ser así, o si aparezco, precipitado dentro de mi vehículo en uno de los acantilados de los que se puede disfrutar en esta isla. Pero puede que me hayan introducido ya cadáver en el vehículo y tratar de camuflar esa muerte homicida, por ejemplo, mediante esa maniobra de meter mi cuerpo en el coche y precipitarme. ¿Y por qué sucedió? Me disculpan, pero yo de esto no entiendo, porque estamos hablando de psicología del delito y del delincuente. Es una respuesta que excede a mis conocimientos, alguna idea tengo, pero yo quiero ser honesto y no puedo hablar de algo en lo que no me sienta seguro, ya digo que es un aspecto más psicológico. Y por último, ¿quién cometió el hecho? Esta suele ser la pregunta más directa, más habitual. Y para todas estas preguntas yo les recomiendo, si les gusta la novela negra o policial, hay una obra clásica de Poe que se llama Los crímenes de la calle Morgue, magnífica, y que yo creo que incluye todas y cada una de estas preguntas con las respuestas que a mediados del siglo XIX da el autor
con los conocimientos de la criminalística de la época, ¿no? Así que, vamos a ver, quizá les llame la atención que una persona que trabaja en un departamento de medicina legal hable de escena del crimen. Pero, como comentaba con Tomás en el café, los departamentos de medicina legal han sido secularmente herramientas de apoyo de auxilio a los tribunales de justicia y a la sociedad. De manera que cuando su señoría necesitaba una respuesta de cómo había fallecido una persona, recurría a estos departamentos de medicina legal. Y ahí es donde aparece de una manera ya explícita la denominada prueba pericial, que ahí tienen una definición, tan buena o tan mala como cualquier otra, pero a fin de cuentas, su señoría, el tribunal, entiende mucho de derecho penal, de derecho civil, pero no tiene ni idea, permítanme la expresión, de según qué aspectos de la medicina legal y forense y la criminalística. De manera que tiene que recurrir a un perito para que responda a la pregunta. La cuestión está, ¿quién puede responder a esa pregunta? Pues en principio cualquier persona que tenga unos determinados conocimientos científicos, técnicos, etcétera, y pueda responder. No sé si alguno de ustedes tiene, aparte de su formación académica, alguna aptitud exacerbada para algún asunto, porque en cualquier caso su señoría nos puede llamar a cualquiera de nosotros para que respondamos a esa pregunta. Obviamente los tribunales prefieren a alguien que tenga una cierta capacitación académica reglada, pero en principio hay tantos peritos como profesiones, o profesiones como peritos. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el asunto? El método científico. Hay que responder de una manera científica. En un informe pericial no debe aparecer nunca algo así como estaba lejos o cerca, era alto o bajo, ella tenía el cabello rubio o castaño. En este caso hay matices también. Quiero decir, hay que utilizar esa palabra que empleé antes, que es indubitado. Y aquí tienen, creo que conocemos todos el esquema del método científico, pero déjenme que le diga algo, Miguel Ángel, ¿de qué color es la tarima esta? Yo diría color madera, pero para ser más explícito, marrón. Marrón. Tomás, ¿qué color, por favor? Sí. ¿Están diciendo la verdad ambos? ¿Sí? Déjenme que les adelante algo. Los dos han emitido un informe pericial supuesto, han cobrado sus honorarios, que no son pocos, y el tribunal los ha aceptado. Pero, insisto, recuerden algo, detrás de un informe pericial siempre hay cárcel y o dinero. De manera que a mí no me gustaría que mi libertad o mi economía dependiera que Miguel Ángel haya dicho que es color marrón y él ha dicho beige. También puede ser gofio muy tostado, ¿no? ¿No? Garbanzo. Y estamos todos diciendo la verdad. Habría que entonces que idear una manera más científica de decir de qué color es un objeto. ¿Conocen la escala Pantone? Han oído hablar de así, ¿verdad? Bueno, pues ahora viene el investigador, el perito, pone la escala Pantone aquí y dice en su informe pericial que la tarima es de color referencia 4F/96. Yo quiero pensar que si alguno de ustedes es su señoría o miembro del tribunal, va a elegir el informe pericial de la escala Pantone antes que, perdón Miguel Ángel, el tuyo o el de Tomás. Pero aún así, el perito puede tener alguna patología visual, puede estar influenciado según la iluminación de la habitación. Hay que utilizar método científico. ¿Qué es lo que tendría que hacer un perito de verdad utilizando método científico? Bueno, pues tomar una muestra de la tarima, llevársela al laboratorio, hacer un procedimiento preparativo de la muestra y mediante una técnica instrumental que se llama espectrofotometría ultravioleta visible, determinar la longitud de onda de ese color. Y en el informe pericial dirá, el color de la tarima es el que corresponde a tal longitud de onda. De eso se trata, de eso se trata. Así que les voy a ir contando cómo hacemos para lo de la tarima y otros muchos tipos de indicios que nos podemos encontrar en nuestro trabajo habitual, porque a eso se dedica la criminalística. Habitualmente, aquellos que quieran leer algo verán que hay una división clásica que es la criminalística de campo y la criminalística de laboratorio.
La criminalística de campo es aquella en la que el técnico, el perito, el especialista se desplaza a la escena y es allí donde empieza a hacer las primeras indagaciones, incluso determinaciones y toma de muestras para enviar al laboratorio, que sería ya el campo de la criminalística de laboratorio. ¿De acuerdo? Vale. ¿En qué se basa todo esto? En estos principios básicos de la criminalística de campo y que posteriormente se verifican en el laboratorio. Principio de uso. Siempre se utilizan agentes mecánicos, químicos, físicos o biológicos. Siempre. No se puede imaginar que algo interaccione con algo sin que medie alguno de estos agentes. En principio es imposible. En segundo lugar, el principio de producción, cuando se producen indicios o evidencias materiales en gran variedad. Esto, por ejemplo, es lo que se llama la criminalística de marcas de herramientas, las tool marks anglosajonas. Es decir, el investigador va a poder diferenciar perfectamente si un golpe se ha dado en un objeto, por ejemplo, con un martillo o con un punzón, en un objeto o en un cadáver. De manera que hay ese principio de producción. Tenemos también el principio de intercambio que da título a la charla mía, todo contacto deja un rastro, y que lo voy a dejar ahí aparcado un momento y vamos a retomar después. Tenemos el principio de correspondencia, el rasgo de similitud que deja un cuerpo u objeto en otro. Por ejemplo, en el caso de la estrangulación, hay una señal que se llaman los estigmas ungueales, en la estrangulación a mano quiero decir, porque el sujeto que activo es el que aprieta en la garganta de la persona pasiva y deja unas marcas que vamos a poder objetivar posteriormente en el examen externo del cadáver, pero también en el examen interno, por ejemplo, por la fractura del hioides que tenemos en el cuello. De manera que vamos a ver unos rasgos que un cuerpo deja en otro. El escenario peor es el principio de probabilidad respecto a la certeza que tiene el perito, el investigador, de decir algo. La primera regla de un perito es decir, no lo sé. Y les pongo un ejemplo personal. En un caso de un incendio en una industria cárnica española radicada en la península, en una instalación inmensa que estaban terminando de construir, bueno, pues hubo una deflagración con posterior explosión y se colapsó parte de la estructura. Lo que ocurrió allí es que, presumiblemente, ya saben, estaban mucho tipo de compañías, operarios trabajando, había unos operarios terminando las canalizaciones de climatización, para lo cual utilizaban resinas plásticas y, por tanto, disolventes orgánicos volátiles, y en las cercanías había unos operarios cortando metal con una sierra radial. Ya se lo pueden imaginar, ¿no? Su señoría dice, determíneme por favor la probabilidad de que explotara esa atmósfera por los disolventes y la trayectoria de vuelo, vida media y temperatura relativa de una chispa de un metal incandescente. Me dirigí a su señoría y dije, señoría, de atmósferas explosivas entiendo, pero de chispas poco, de manera que yo creo que sería mejor para todos, para el sistema, que eso que pregunta de la chispa lo responda un ingeniero, un físico, no sé, un electricista, yo no, ¿de acuerdo? De manera que yo podría haber emitido el informe de probabilidad, igual que Miguel Ángel ha emitido el suyo con la tarima o el de Tomás, pero permítanme de nuevo los dos, nunca más les llamarían para hacer un informe pericial. Es cierto, ¿no? Pues algo parecido. Y por último, el principio de reconstrucción, al que me he referido quizá al hablar de la reconstrucción del hecho. Vale. Voy a empezar recordando las grandes preguntas que he puesto al principio y les voy a hablar en inicio de quién cometió el hecho, las técnicas de identificación humana. Y esto es muy curioso porque desde que el ser humano lo es, se ha matado y ha habido que saber quién lo hizo, o quién robó, o quién lo que sea.
De manera que tenemos datos desde incluso dinastías chinas, pero ya desde el punto de vista científico tenemos una figura que es Malpighi, Marcello Malpighi, un italiano de finales del siglo XVII, y tienen que fue el primero que utilizó científicamente el microscopio recién inventado y que definió esto que podemos ver macroscópicamente, que ahora llamamos huellas dactilares, y que él habló de la superficie de fricción, etc. Fue el primer eslabón de una cadena que continúa con Mayer, un alemán, donde habla que ya que las crestas de fricción, las que ahora llamamos huellas dactilares, son únicas. Tan es así que son únicas incluso para hermanos gemelos univitelinos, y que por mucho que en según qué series o películas el malo se quema las huellas con ácido, cuando vuelva a crecer la piel va a volver a tener las mismas huellas. De manera que será mejor ponerse unos guantes quizás, ¿no? Así que esto ya lo definió este científico en el siglo XVIII, y casi de una manera coetánea tenemos a Purkinje, que es el que ya determina 9 grupos de configuraciones especiales de las huellas dactilares. Si se observan las yemas de los dedos, quizá con una lupa también, pero verán cómo pueden apreciar que la espiral que casi todos tenemos en la huella puede ser levógira o dextrógira. Verán cómo hay uno, dos habitualmente, triángulos que llamamos deltas en distintas posiciones. Verán cómo hay unas líneas que llamamos abruptas, otras en forma de ojal. Y puso las bases de la dactiloscopia, y que actualmente se utilizan, como saben, y que encontrando 8 similitudes entre la huella de cualquiera de ustedes y la depositada o revelada en la escena, va a permitir la identificación indubitada. Y se ha llegado a determinar, a revelar huellas dactilares. Esto lo ha hecho un investigador de Scotland Yard recientemente jubilado, que, dedicándose ya a la práctica privada, ha patentado un método para revelar huellas dactilares en papel quemado. Y ustedes dirán, ¿cuántas veces va a haber que revelar huellas dactilares en papel quemado? No lo sé, pero da igual, es un dato más de la ciencia a disposición del investigador. ¿Sí? Más maneras de identificar a una persona clásicas. Tenemos aquí a Bertillon. Fíjense la manera en la que Bertillon hizo sus estudios para identificar personas haciendo medidas antropométricas. Ahí están algunos de los gráficos que él puso en sus publicaciones. Vean que ese sistema adolece de un margen de error altísimo, pero estamos hablando de finales del 19, primeros del 20, de manera que se adoptó con utilización en los tribunales de justicia, y se llamó bertillonaje. Llegó a tal nivel de utilidad y de empleo que se acuñó ese término. Actualmente disponemos de un abanico inmenso de técnicas de identificación humana. Ahí tienen, por ejemplo, las características morfológicas naturales, bastante previsibles para todos, pero, por ejemplo, vean ahí la edad. Las Islas Canarias, Europa, pero particularmente las Islas Canarias y últimamente más, estamos ante una situación de crisis humanitaria con la llegada de personas habitualmente del África subsahariana, y es muy importante saber la edad de esas personas, porque el abordaje que van a hacer las instituciones no va a ser el mismo, dependiendo de la edad. Hay unos sesgos. Es un simple ejemplo. Tenemos las cicatrices, las amputaciones, tratamientos dentales. No sé si alguno de ustedes no ha ido nunca a un dentista, pero es bastante difícil, entre otras cosas porque, por ejemplo, el 75% de la población europea tiene periodontitis, en mayor o menor medida, lo que antes se llamaba piorrea, de manera que la visita al dentista es prácticamente algo obligado. Pero fíjense, desde el punto de vista odontológico, no sé si conocen una estructura que se llaman los senos paranasales, que tenemos aquí dentro, y se utilizan para identificación en cadáveres y personas desaparecidas, porque da un resultado indubitado. Y antes de que se me olvide, hay que utilizar siempre un
una muestra indubitada de comparación. Siempre se pone el mismo ejemplo. ¿Por qué 1 metro es 1 metro? Porque alguien dijo, esto es 1 metro. Y ya podemos comparar. A nuestra institución vino una señora, hace ya tiempo, diciendo ser la última heredera viva, pariente viva, del zar Nicolás II. Y ella quería demostrar que lo era. Imagínense el patrimonio cultural, económico, inmobiliario. Y le dijimos, no tenemos ninguna duda de su palabra, señora, o de su afirmación, pero necesitamos una muestra indubitada para comparar su carga genética. De manera que ella inició los trámites para la exhumación de restos, no sé si era del zar Nicolás o de algún pariente indubitado, cosa que obviamente no consiguió. Pero hay que comparar con algo. Digo esto porque, insisto en lo de series y películas, porque parece que, no, vamos a tomarle una muestra y con el ADN ya está. No, hay que tratar de conseguir esa muestra de comparación. El profesor Carracedo, con el que he estado hablando, y que tiene un homónimo de apellido, si se dice así, no lo sé. En Santiago es uno de los referentes europeos en técnica de identificación humana por ADN y tienen una base de datos absolutamente impresionante. Es un referente mundial, el profesor Carracedo. Hablamos de características bioquímicas. Ahí tienen, estamos hablando de la hematología forense, y luego les voy a poner algunos ejemplos, pero ahí tienen semen, saliva, moco, sudor, orina, sangre menstrual, meconio, leche materna, heces, sudor, que ya he dicho. Cualquiera de esas matrices biológicas que llamamos nosotros nos va a dar una información tremenda, porque cada una de ellas vale para una cosa, y ahora les comentaré algún caso, pero, por ejemplo, el avance de las técnicas ha permitido que en una pequeñísima muestra de semen, como consecuencia de una agresión sexual, se pueda identificar indubitadamente al agresor. Y con esto también me gustaría comentarles algo que hablaba con un compañero antes de venir, y es el examen de la víctima de la agresión sexual, esa mujer que ha sido agredida sexualmente, que ha sido violada. Y hay que conseguir, esa mujer no quiere que se le acerque nadie, de ninguna manera, y hay que conseguir que permita tomar todas las muestras posibles, todos los indicios posibles para poder identificar al autor de esa agresión sexual, incluyendo algo que a veces se piensa menos, que es el peinado de vello púbico. Cuando hay una violación, una agresión sexual, puede que no haya penetración completa, puede que no haya eyaculación, pero va a haber intercambio de vello púbico entre el agresor y la víctima. Y es una muestra tremendamente importante. ¿Cómo se consigue acercar un peine al aparato genital de una mujer que ha sido agredida, violada y vejada de esa manera? Pero traigo este ejemplo, permítanme que quizá un poco lo cruento, pero es que es un campo de trabajo absolutamente imprescindible en el que hay que ahondar para tratar de que el que lo haya hecho pague por lo que ha hecho, ni más ni menos, pero que pague por todo lo que ha hecho, que no se pierda ni siquiera una muestra o un indicio. ¿Entienden lo que les quiero trasladar? Sabemos ya cómo analizar la saliva para determinar identidades. Estamos empezando a conocer la edad del sudor. La orina es una muestra muy valiosa porque la tenemos en gran cantidad, pero tiene un problema, que no está tomada por personal facultativo. Imaginarán que yo en mi trabajo he visto de todo, pero si yo sé que me van a pedir una muestra de orina y estoy consumiendo según qué sustancias, y de eso va a depender mi economía o mi libertad, voy a congelar orina limpia, orina del perro del vecino congelada, o una bolsa de orina limpia atada a la espalda, o adherida a la espalda con cinta, con un tubo, un macarrón, hacia la zona adecuada para poder tomar esa muestra. Es una muestra muy buena, pero adolece de eso. La sangre es otra muestra muy buena, la conocemos todos. Cuando
hace falta, nos hacen una analítica de sangre y saben cómo estamos en ese momento para hacer un diagnóstico, un tratamiento, etc. Pero creo que conocerán menos la muestra de cabello. La muestra de cabello es una muestra reciente que empleamos relativamente hace poco y tiene varias particularidades. Primera, todo lo que entra en nuestro cuerpo se va a excretar por orina, por pelo, por sudor, por orina, por sangre, etcétera, y por el cabello. 2. El cabello crece una media de 10 milímetros al mes. Y 3. Las sustancias depositadas en cabello no desaparecen hasta que se corta el cabello. De manera que, permítame, las mujeres suelen tener el cabello más largo. Usted tiene un cabello de unos 50 centímetros. Podemos saber lo que ha tomado en los últimos 50 meses. Indubitadamente. En principio, quiero pensar que todos los que estamos aquí estamos en el lado de los buenos, digamos, entonces no deberíamos tener problemas o inquietud. Pero es así porque incluso nos piden la cronología o el momento aproximado en que tuvo lugar ese consumo. El centímetro del cabello más cercano a mi cuero cabelludo sería el mes de octubre, septiembre, agosto, julio, junio, y nos han llegado peticiones de los juzgados diciendo haga la investigación en el tramo correspondiente al mes de mayo, que es cuando la persona imputada o investigada presuntamente cometió el delito. Porque estamos hablando de atenuantes, de agravantes, de eximentes parciales, eximentes totales, etcétera, etcétera. Así que fíjense, procesos de divorcio también, procesos de desintoxicación en los que, hablando con todo el respeto de estas personas, pero la persona que es adicta a cualquier sustancia habitualmente miente mucho. De manera que la analítica de cabello va a darnos la respuesta de nuevo indubitada. Hablo de cabello, ¿eh? Han llegado muestras a nuestra institución de pelo de cualquier parte del cuerpo que puedan imaginar, pero la ciencia únicamente apuesta hasta ahora por el cabello. De manera que tenemos ahí otra característica bioquímica a encontrar. Y luego otras características fisiológicas y biométricas. Imagino que no conocerán la keiloscopia. La keiloscopia es un método de identificación indubitada basado en los surcos de los labios. Los surcos que tenemos en los labios tienen el mismo carácter identificativo que la huella dactilar. De hecho, conocerán que hay una ficha dactiloscópica donde ponemos nuestras huellas si hemos hecho según qué cosa, pues ya existen las huellas keiloscópicas. Otro método más, las arrugas palatinas. Si tocamos con la lengua el cielo del paladar, hay unas arrugas que también son de carácter identificativo indubitado. Y así muchísimas cosas más que permiten, como digo, responder a esa pregunta de quién cometió el hecho. Esto que le traigo aquí es un pantallazo, permítanme la expresión, de parte del temario de las asignaturas del grado en Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Ahí tienen, por ejemplo, determinación de especie, raza, sexo y talla, reconstrucción facial, identificación a través del estudio de las huellas de la oreja. El otro día apareció, o escuché, no recuerdo, de una minibanda de ladrones que ponían la oreja para escuchar detrás de la puerta si había alguien en el sitio donde querían entrar. La conocemos, conocemos cómo interpretar eso. Tenemos la imagen del iris, podometría y marcha. Existe la podometría forense, de manera que la deambulación de cada uno de nosotros es completamente distinta y tiene carácter identificativo. La geometría de la palma de la mano, los vasos, las venas que recorren la mano, isótopos estables y la lingüística forense también. De manera que hasta ahora se ha podido abrir mucho el abanico de técnicas que tratan de responder a esas preguntas que veíamos al principio. Les traigo otro ejemplo de identificación. No sé si conocen o recuerdan el nombre de Ted Bundy, ese sujeto que ven a la izquierda, un asesino en serie de Estados Unidos de Norteamérica. Era un tipo con un coeficiente intelectual, creo que era de 154,
muy apuesto, dicen un mago del disfraz, y cuando se le detuvo fue porque una enfermera, lo que ven a la derecha es el glúteo de una enfermera que escapó después de que este tipo secuestrara, torturara, violara y asesinara a 17 mujeres, todas ellas jóvenes en campus universitarios. Hubo una enfermera que sufrió la agresión, pudo escapar, lo que ven ahí es su glúteo, y ahí está una marca de mordedura que llegó a manos de un odontólogo, por aquella época únicamente odontólogo. Estamos hablando del año 1987 o 78, por ahí, no recuerdo bien, pero por ahí. Bueno, pues este odontólogo hizo una identificación indubitada de Ted Bundy, que fue considerado culpable y fue ajusticiado después de escaparse 2 veces de la cárcel y de defenderse él mismo en el juicio, sin ningún tipo de conocimiento de derecho ni legal. Hay una serie, que se llama Las cintas de Ted Bundy o algo así, que por lo visto está, perdónenme, bastante bien. Vamos a ampliar un poco el campo y les voy a hablar ahora de las técnicas criminalísticas, o algunas de ellas que tratan de responder a eso. ¿Qué, cómo, dónde, cuándo, con qué, y el por qué, insisto, lo dejamos un poco de lado. Y aquí tienen a uno de los padres de la criminalística, Sir Edmund Lockhart, licenciado en Derecho y doctor en Medicina, que fue el que enunció el principio de intercambio de Lockhart. Todo contacto deja un rastro. Todo contacto deja un rastro. Todos nosotros estamos dejando aquí un rastro. Fíjense, de lo último que se ha publicado es que se han identificado en una huella dactilar trasplantada de una superficie sólida como este atril, se han encontrado las sustancias habitualmente presentes en un nacho, el nacho de comer con guacamole, por ejemplo. Y bueno, ¿y qué interés tiene eso? Porque eso no identifica a la persona. Es una pieza más del puzzle. Ya sabemos que esa mano tocó nachos. No sé si los comió o no, tampoco es asunto mío. A mí me preguntan, ¿qué hay ahí? Y yo lo digo. Todo contacto deja un rastro. Por ejemplo, cuando una prenda de vestir se mancha de sangre porque hemos cometido un execrable crimen con abundancia hemorrágica, está publicado todo en revistas científicas, Después de 10 lavados en lavadora doméstica de una camiseta que haya estado manchada de sangre y en la que ya no se aprecia macroscópicamente esos restos de sangre, da positivo una prueba de laboratorio. Todo contacto deja un rastro. ¿Vale? O, por ejemplo, el caso de Henry Godard, antiguo delincuente que pasó a asesorar a la policía, pertenecía a ese grupo. Bueno, pues investigando un crimen, en el cadáver encontró el proyectil, encontró como el proyectil tenía una especie de pequeña protuberancia. En aquella época se fabricaban las balas en casa. Él dijo, bueno, voy a intentar fabricar una como esta y la voy a comparar con las balas del sospechoso. Hizo una comparación positiva, de manera que se le considera uno de los padres de la balística. Eso que tienen ahí es un microscopio de comparación que tenemos en nuestro laboratorio o en otros tantos que pueda haber este tipo de investigaciones. Ahí tienen cómo se superponen los casquillos de la bala o del proyectil para compararlos, porque cada bala, todo contacto deja un rastro, recibe una impronta y una forma merced de su salida por el orificio del cañón. De manera que no hay 2 balas iguales que salgan de distintas armas, aun del mismo calibre, misma serie de fabricación, etcétera, etcétera. Todo contacto deja un rastro. Otro de los padres de una de las vertientes de la criminalística es español, Mateo Buenaventura Orfila, nacido en Mahón, en las Baleares, que luego fue un afrancesado. Siempre está la disputa de los franceses que dicen que Orfila es francés. Bueno, eso será otra cuestión, pero él se apoyó en una frase enunciada por Paracelso, del que hablaba con Tomás de él hace un rato: dosis sola facit venenum, no hay veneno sino cantidades, de manera que la dosis adecuada de ácido acetilsalicílico puede tener su efecto como antiagregante plaquetario,
y como analgésico, pero desde luego una dosis exacerbada puede provocar según qué cosa. Una dosis de cocaína utilizada como droga de abuso recreativa puede hacer pasar a esa persona a un estado agradable para esa persona o que le apetece, bueno, de evasión, no es asunto mío, pero una sobredosis puede ocasionar la muerte. Y el agua necesaria para la vida puede ocasionar la muerte mediante un enema hídrico con según qué condiciones, ¿de acuerdo? De manera que, merced a este señor, a este investigador, tenemos esos conocimientos de la toxicología, que es otra de las ramas. Y quiero nombrar aquí a Hans Gross, este señor austríaco, un juez de instrucción que fue el que se dio cuenta de que había que tener una especie de manual de actuación desde que ocurre algo hasta que llega a la sala de vistas para que el sistema, hablando globalmente, pueda dar respuesta a esas cuestiones que se van a plantear. Y es un manual de primero del siglo XX, entre finales del XIX y primero del XX, que es una auténtica obra maestra, y habla ya del valor de las evidencias frente a los testimonios de los testigos. Una entrevista a un testigo es algo para hacerla bien hay que entrenarlo. Yo no sé si pasado mañana le preguntan a alguno de ustedes cómo iba yo vestido, muy probablemente no todos lo van a recordar. Es una entrevista, una respuesta a una pregunta que se les puede hacer porque yo estoy implicado en según qué caso. De manera que este señor habló ya de evidencia, de nuevo la palabra indubitado, algo que es evidente. Y les voy a mostrar, esta la voy a saltar porque tiene mucho texto. Miren, ahí tienen el examen de marcas de neumáticos. También podemos identificar como pieza adicional del puzzle el neumático que puede estar implicado en algo. Podemos identificar la huella dejada por un calzado, la probabilidad de que alguien gaste la suela de sus zapatos igual que ustedes es, hoy se sabe, 10 elevado a menos 46. Es decir, aunque haya vida en otras galaxias, nadie gastará la huella de los zapatos igual que ninguno de nosotros. Fíjense, por ejemplo, que el FBI, Estados Unidos de Norteamérica, tiene una base de datos de 630.000 huellas de zapatillas Nike modelo Air. ¿Por qué? La respuesta, lo siento, pero es la que dan. Es la zapatilla que más empleada por los reclusos afroamericanos en Estados Unidos. Y tienen esa base de datos para después comparar. Recuerden lo que hemos hablado de la comparación, ¿verdad? Tenemos también el caso de los incendios, un asunto en el que hay una cantidad de dinero y de pérdidas materiales y humanas tremendas que la criminalística puede responder. Eso que ven ahí es lo que ocurre en un experimento controlado que se realizó en un apartamento tipo después de que aquí arriba, esto es un frigorífico, aquí había un tostador de pan. Ahí se puso un cebo para que se iniciara el incendio. Cuando unos 11 minutos después nada más se apaga el fuego, ocurre algo como esto. Creo que ven ahí estas zonas negras que son depósitos de hollín. Esta zona, ven que aquí no hay nada porque es donde hay contacto directo de la llama, de manera que ahí no se pueden depositar partículas de hollín. El investigador puede afirmar que el origen estuvo aquí, y la causa, que es la otra gran pregunta, habrá que determinarla. Y para eso nos llevamos muestras del lugar del suceso, que es esa vivienda tipo que tienen ahí ardiendo, nos la llevamos al laboratorio y mediante determinados procedimientos químicos llegamos literalmente, y esto no es exageración andaluza, a 1 mililitro de volumen en un tubito de ensayo donde están todas las sustancias químicas que había en la muestra de ese escombrado que tomamos en el escenario. Y a continuación, con técnicas de laboratorio como la cromatografía de gases con espectrometría de masas, la espectroscopía Raman, etcétera, etcétera, podemos saber si había acelerantes de la combustión. Por ejemplo, gasolina,
turpentina, aguarrás, alcohol no, el alcohol es muy mal provocador y mantenedor de incendios, etcétera, pero literalmente podemos hacer eso. Y utilizamos en la criminalística de campo, para ayudar a la criminalística de laboratorio, esto que ven ahí, que se llama la forensic light, la luz forense. No sé si habrán visto según qué programas, pero se ven los investigadores cómo dejan el escenario a oscuras y se ponen unas gafas de colores, porque eso hace de filtro de longitud de onda y se regula la luz que sale de esa linterna a una determinada longitud de onda. Esto ahora cabe en una maleta. Los primeros modelos eran tan grandes como esta sala, basados en láser frío, pero conseguimos cosas como esta. Lo que ven a la derecha es una muestra de tela donde yo he señalado con unas líneas de colores algo. A la derecha pueden ver dos manchas, eso es sangre, presunta sangre, y a la derecha no se ve demasiado bien, pero cuando nos ponemos las gafas del color adecuado y ajustamos la longitud de onda en la linterna, vemos esto, y eso que ven ahí es semen, y no se veía en la muestra original bajo luz natural. Este instrumento ha sido de una utilidad atroz, como pueden imaginar, en la investigación criminal. Por ejemplo, todos recordarán el caso del asesinato de las niñas de Alcácer, hace 25 o 30 años, en la que un servidor participó muy activamente. Creo que recordarán que los cuerpos de Miriam, Tony y Desiree estuvieron envueltos en una alfombra y sepultados bajo tierra en esa alfombra. Esa alfombra se investigó en nuestras instalaciones mediante la luz forense. Imaginen una alfombra de superficie casi como esta parte en la que yo estoy, que ha estado enterrada y que ha envuelto los cuerpos de 3 niñas en un determinado estadio putrefactivo, con unas lesiones que no comentaré, etcétera, etcétera. Era una tarea prácticamente imposible si no hubiéramos dispuesto de la luz forense, porque ¿qué hacíamos? Poníamos la alfombra en el laboratorio, apagábamos la luz, vamos a ver si hay semen. Gafas de cierto color, cierta longitud de onda. Hay semen, se hace la fotografía con la cámara a unas determinadas especificaciones técnicas, se enciende la luz, vamos a ver si hay sangre. Otras gafas de otro color, otra longitud de onda y así sucesivamente. Hablando de sangre, ahí tienen, es la madre de todos los indicios en según qué crímenes, ¿no? La sangre, ahí tienen distintas maneras en las que se puede encontrar. Como casi siempre, o para casi todo, hay una asociación internacional de investigadores de paratones de manchas de sangre, habitualmente norteamericana. Bueno, pues aquí tienen, esto se llama desalpicadura, eso que ven ahí es un elemento constructivo, había la cabeza de un ser humano que fue golpeada con ese elemento metálico. Esto que ven aquí son huellas de contacto. Este es el de escurrimiento, donde por únicamente la gravedad va moviéndose la sangre, y aquí tenemos una de impregnación en las ropas de esas personas, que va a ser investigada de la manera que les he comentado. Pero es que además podemos extraer mucha información. Miren, si yo dejo caer una gota de sangre de manera perpendicular al suelo, la mancha va a tener una forma circular, y esa forma circular va a ir cambiando a elipse a medida que va cambiando el ángulo. De manera que si yo ahora sufro un episodio de epistasis o epístasis, en principio noto que empieza a salir sangre de mi nariz, veo las gotas en el suelo, van a ser manchas circulares, y casi inmediatamente voy a ir caminando o corriendo hacia algún lugar para tratar de parar la hemorragia, etcétera, etcétera. Y esas manchas me van a dar información acerca de mi posición relativa, lo que se llama mi fuente de sangrado, respecto a la superficie de impacto. De manera que si este soy yo, esa es mi cabeza, por ejemplo, y recibo un impacto, y estas son las distintas partes de la habitación, las paredes, estas son las manchas que se van a formar. Traten de olvidar el gráfico de abajo, y aquí arriba tienen las manchas que yo voy a observar cuando llego a la escena. Pero interpretando esas manchas de una manera tan ardua como este investigador,
voy a conocer la posición relativa de la fuente de sangrado, que es mi cabeza. Y es lo que viene resumido en esta diapositiva. ¿Cuándo ocurrió el hecho? Y hablamos de vitalidad de las lesiones. Por ejemplo, para responder a si una lesión ha sido ante-mortem o post-mortem. Miren, si yo recibo una puñalada mortal, en mi cadáver, en la solución de continuidad que se llama, se toman muestras como si fuera un dado del parchís, pero muy pequeñas, de 1 milímetro de lado, quizás 2, y se comparan las sustancias que ahora les voy a comentar con una muestra de comparación que se tomaría en mi cadáver, por ejemplo en el pie, en lo más alejado posible de la solución de continuidad, como siempre para comparar. Y ahí voy a estudiar sustancias como la histamina, serotonina, catepsina, fosfatasa ácida, putrescina, cadaverina, espermina, espermidina. Todas estas sustancias, aminas biógenas se llaman, me van a dar información acerca de cuándo se provocó la lesión. Porque cuando yo fallezco, independientemente de cualquier consideración moral, etcétera, pero no hay más reacción bioquímica posible, en ese sentido no hay nada, de manera que no puede haber cambios en las sustancias químicas ni puede haber reacciones. Lo que tienen aquí es la comparación, la serotonina basal, la que estaría en mi tobillo es esta. Y ahora, si yo por el motivo que sea me caigo, me doy un golpe en la cabeza y me hago una pequeña brecha, una solución de continuidad, la serotonina, fíjense el nivel. Pero si yo caigo y ya estoy cadáver, si la solución de continuidad se provoca cuando ya soy cadáver, la serotonina no va a variar, porque ya no hay reacción. De manera que nos da esa información crucial. Hablar un poco también de la cadena de custodia, me imagino que habrán oído hablar de ello, es un documento de una tremenda importancia, pero a la que a veces no se tiene en cuenta. La cadena de custodia es un documento donde dice dónde está la muestra, quién la tiene y para qué la tiene. Imaginen que a mi institución llega una nevera con las muestras típicas de una autopsia: hígado, cerebro, riñón en forma de cuña, orina, contenido gástrico, sangre, cabello, uñas, contenido estomacal, y unas bolsas con la ropa de la persona, algunos objetos personales, etcétera. Claro, estas instituciones, como cualquiera, están divididas en servicios o secciones, de manera que, bueno, pues tal persona va a hacer la investigación de metales en cabello y en uñas, tal persona va a tratar de identificar restos biológicos en la ropa interior, etcétera, etcétera. Y tiene que existir esa cadena de custodia para que se sepa dónde está. Y el peor escenario posible es que se pierda una muestra, porque entonces, como siempre, una cadena se rompe por el eslabón más débil, y en este caso podría ser la cadena de custodia. Les pongo un último ejemplo para acabar. Un famoso torero estuvo implicado en un atropello a consecuencia del cual falleció una persona. ¿Saben de quién estoy hablando? Creo que sí. Es un ejemplo un tanto exacerbado, pero va a valer, creo, para ejemplificar la importancia de la cadena de custodia. Este sujeto sufrió grandes lesiones, de manera que ingresó a un servicio de urgencias. Allí le hacen las analíticas correspondientes, de las que se recupera. Y estuvo investigado por un delito de homicidio imprudente, creo que era la figura legal, y pasó a la vía penal, entre otras cosas porque tenía unos niveles de alcoholemia muy elevados. Bueno, el abogado defensor de este sujeto, de este señor, dijo: ¿dónde está la cadena de custodia de la sangre de mi defendido? Y dijeron: bueno, es que en los servicios de urgencia de un hospital no se hacen cadenas de custodia, bastante tenemos ya, no hay cadena de custodia. Y el argumento del abogado defensor fue: bueno, es que entonces casi cualquier persona podía haber contaminado o manipulado la muestra analizada en mi defendido. Y dijo el abogado: esto creo que pasa en todos los hospitales de España, el password para entrar a un hospital es decir: soy de la casa. Ustedes van a un hospital
y con cierta naturalidad van caminando, si llevan bata mejor, pero incluso sin bata, soy de la casa y entran casi a quirófano, de manera que el abogado dijo, alguien pudo pasar y ponerse a contaminar muestras sin ton ni son, pero esto pudiera haber estado incluida la de mi defendido, y no se tuvo en cuenta la prueba de alcoholemia. Hubo otras pruebas, otras evidencias que hicieron que este señor estuviera en la cárcel, no sé si sigue en ella o no, tampoco es asunto mío, pero quiero demostrarles o mostrarles la importancia de esta cadena de custodia para que un indicio finalmente pase a ser una evidencia, tenemos seguridad indubitada, y finalmente una prueba, que es el término que se emplea ya cuando estamos en el ámbito de la jurisdicción legal, estamos en el proceso de instrucción o ya en la vista oral, ¿de acuerdo? Así que creo que, espero haber trasladado un poco de luz a cómo responde la ciencia a esas grandes preguntas que puse al principio, y ahora me gustaría, bueno, pues que tuviéramos un poco de interacción, preguntas, respuestas, debate. Estoy a su disposición. Gracias, Miguel Ángel. Gracias, Tomás.